Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Health News by SEO. Buenas noches Fidel, un gusto estar aquí otra vez. Hola Joana, hola amigos, un gusto estar aquí con ustedes una vez más, domingo a las 7 de la noche en Health News by SEO. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar acerca de un arte marcial, yo diría que poco conocida en el Ecuador, es el Tang Soo Do. Ya vamos a conversar acerca de eso. Y vamos a conversar también acerca de lesiones en el hombro, específicamente luxaciones de hombro. Para eso hemos traído a dos invitados importantes. El primero es el doctor Byron Torres, él es especialista en cirugía de hombro y codo del Centro de Especialidades Ortopédicas. Byron. Muchas gracias, Fidel. Buenas noches. Joana, buenas noches. Daniel, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes y poder conversar de este tema. Y nuestro segundo invitado, el maestro Daniel León. Él es maestro de Tang Soo Do. Muchísimas gracias, Fidel, por la invitación y por tenerme en este programa el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que comenzamos y sé que Joana tiene una pregunta. Sí, es que la verdad que cuando escuché me quedé, ¿qué es el Tang Soo Do? Sí, el Tang Soo Do es un arte marcial tradicional de Corea, pero obviamente por el nombre Tang, influencia china, y la mano china. Es un arte muy antiguo, de más de 2000 años de antigüedad, pero que hoy en día uno puede beneficiarse de la disciplina, la práctica, la actividad física, pero también toda una serie de práctica y destrezas mentales, ¿no? La disciplina, la repetición. Entonces es hoy en día otra oferta comparado con los deportes que se practican en el país. Interesantísimo. Daniel, yo tengo unas preguntas, quiero enfocarlo un poco hacia Byron. Yo sé que tú practicas algo de Tang Soo Do, incluso con tu familia, pero yo sé que si le pregunto a Daniel, él me va a decir que prácticamente no hay lesiones, pero quiero que tú, en el enfoque de siendo tú un practicante nuevo de Tang Soo Do, ¿qué tanto has notado el riesgo de lesiones como tal que puedan tener que ver sobre todo en el hombro? Yo no sé si en el Tang Soo Do hay muchas llaves y cosas por el estilo que pueden llevarte a una lesión. Cuéntame un poquito acerca de esto. Bueno, yo creo que las artes marciales en general son una filosofía, no solamente un deporte, ¿no? Son una filosofía, y la filosofía principal probablemente es el autocontrol y no infligir daño si no es necesario, a menos que tú seas agredido. Entonces, en la práctica del deporte en sí, yo le veo difícil el que tú te puedas lesionar si estás de la mano de un instructor calificado. El problema quizá aparezca en el momento en que te enfrentas a una situación real. En la actualidad, la delincuencia está en todos los sitios, se ha vuelto un poco peligroso, yo creo, en general en nuestro país. Entonces eso obliga a que en algún momento quizá tengas que defenderte. Y estas son armas que nos permiten hacerlo. Y en ese momento quizás sí, lógicamente puedes tener una lesión o lesionarle al que está al frente, ¿no? Que ese es el objetivo, que no te lesionen a ti. Que no te lesionen a ti, que no te roben. Sí, definitivamente. Sí. Ahora sí quiero pasarme con Daniel. Tú que llevas en cambio muchos años ya de experiencia en esto, al punto de ser maestro y entiendo que referee internacional incluso. ¿Qué tanto contacto hay en el Tang Soo Do? Mucho se habla, no sé, yo creo que actualmente las artes marciales han tomado un boom después de esto de Cobra Kai en el internet. Sí. Y creo que han tomado un boom. ¿Qué tanto contacto hay? En la serie realmente hay mucho. Yo sé que eso es karate como tal, es diferente o tiene alguna diferencia, pero cuéntame tú. Bueno, de hecho, esta serie y boom que ha dado la serie de Cobra Kai nos ha dado bastante popularidad. De hecho, el arte marcial que se practica en la serie y en la película original de The Karate Kid es Tang Soo Do, ¿no? El director y la persona, Pat Johnson, que es creo séptimo o octavo dan en Tang Soo Do, era el responsable de coreografiar todas las escenas de combate con el Mr. Miyagi, ¿no? El Pat Morita
Y los malos, los de Cobra Kai, eran practicantes de Tang Soo Do. Solamente que no existe alumno malo, solamente maestro malo, ¿no? Eso era la filosofía y el mensaje, ¿no? de la peli y toda esa, la nueva serie, ¿no? Pocos conocen Tang Soo Do y yo creo que una visión progresiva de nuestro fundador, Jae Shu Shin, era gran maestro de Corea. Él viajó a Estados Unidos en el 68 y fomentó las artes marciales, era gran proponente de Tang Soo Do, famoso a nivel mundial, una leyenda. Y su visión era no solo ser un arte marcial tradicional, pero también algo moderno. Y con las primeras competiciones a nivel mundial, obviamente tuvimos que ver cómo podemos practicar el deporte con la misma intensidad, precisión, dedicación, fuerza, pero obviamente para evitar lesiones es prohibido el contacto físico en lo que es las divisiones de combate, ¿no? El Chayu Deryan. Hay Hyong, que es formas, katas, una serie de técnicas, secuencias de movimientos, pero por otro lado hay el combate libre. Y eso es, yo creo, la parte más peligrosa, pero no quiero que piensen que el arte marcial es peligroso, ¿no? Es realmente el deportista, la persona que practica, ¿no? Tiene que tener cuidado, tiene que practicar y cuidar al oponente. Entonces, en nuestras competiciones, prohibido el contacto físico y es más bien un sistema de puntos. Una pregunta, Daniel, ¿y aquí en el Ecuador desde cuándo está esta disciplina? ¿Cómo ha sido la acogida que han tenido ustedes? Sí, bueno, World Tang Soo Do, como da a entender el nombre, está en todo el mundo, pero poco conocido porque sigue siendo una organización tradicional, con los valores tradicionales de respeto, obediencia, disciplina, autocontrol, integridad, toda una serie de valores que son muy importantes y más válido que nunca hoy en día. El Tang Soo Do empezó en el 82, el World Tang Soo Do, nuestra organización, en el 82 en Filadelfia, Pennsylvania, es donde se fundó nuestra organización. Ahora, no son muchos años, ¿no? Más de 30 años, pero lo que tenemos ahora es una organización que tiene dojang, academias por todo el mundo, y en Ecuador llevamos más de 10 años. El maestro Sebastián Alejandro Bonelli fundó la primera escuela de Tang Soo Do, y yo como maestro, instructor y también alumno, ¿no? Que todos somos alumnos de este arte marcial, que es el legado de Jae Shu Shin. Llevo 2 años y medio en Cumbayá, entonces nos tienen que visitar en Centro Plaza Cumbayá para ver de qué se trata esta disciplina y deporte. Interesantísimo. De hecho, quería contarles incluso una experiencia. Yo tenía en mis años de colegio un amigo que era, yo diría que algo violento. Él era violento. Y llegó un momento en el cual los papás le hicieron que tome clases en ese entonces de karate. Y realmente es lo que ustedes dos nos han comentado. O sea, de ser una persona increíblemente violenta, increíblemente explosivo, pasó a ser en relativamente poco tiempo una persona muy controlada. Increíble, o sea, el cambio de él por la filosofía con el karate fue realmente muy positivo. Entonces, eso realmente era algo que quería un poco compartir con todos ustedes. Yo creo que es algo lo que tú dices, perderle el miedo. No se trata de hacer algo que sea más violento, sino algo que sea más controlado. Que las personas aprendan un autocontrol que creo yo que es muy, muy interesante. Tengo que dar paso a una pausa, gracias a nuestros auspiciantes, pero antes de eso quiero dejar una pregunta en el ambiente, y es una pregunta ya hacia Byron, hacia lo que conversábamos ahorita. Me atacan, yo me defiendo, tengo un problema y se me luxa el hombro. Entonces, ofrecimos que íbamos a conversar un poco también de la luxación del hombro, entonces quiero
también que nos cuentes ahorita qué es una luxación del hombro, qué es lo que puede pasar con una luxación del hombro y qué es lo que debo hacer y qué tanto me puedo recuperar acerca de eso. Entonces dejo eso en el ambiente. Los invito a todos para que dentro de unos pocos minutitos regresen y continuemos conversando acerca de este arte marcial, el Tang Soo Do, y de las luxaciones del hombro como tal. Recuerden que llegamos a ustedes el día de hoy gracias al auspicio de Soldan Corp, que es representante exclusivo en el Ecuador de Conmed. Muchísimas gracias, Byron. Los esperamos. Amigos, bienvenidos a este segundo bloque en el cual estamos conversando con el doctor Byron Torres, cirujano de hombro del Centro de Especialidades Ortopédicas, acerca de luxaciones en el hombro, y con el maestro Daniel León, maestro de Tang Soo Do. Byron, había quedado en el ambiente un poco la pregunta de qué es la luxación, para que nuestros amigos entiendan por qué el momento en que yo tengo una defensa, sea con un arte marcial o con cualquier otro tipo de traumas en este sentido, puedo tener una luxación del hombro. Sí, bueno, el enlace que hay entre los diferentes deportes y quizá con las artes marciales es que uno de los objetivos cuando se practica un arte marcial es inmovilizar al oponente. Y generalmente en las diferentes disciplinas de artes marciales este objetivo se consigue al forzar la resistencia de una articulación o de un hueso. Dentro de ese espectro, el hombro es una de las articulaciones del ser humano que más fácilmente se luxa. Luxarse quiere decir que si dos huesos están en contacto íntimo, pierden ese contacto. Eso quiere decir una luxación. Entonces, el hombro es una articulación que tiene inherentemente una inestabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le hacemos una correlación con la cadera, por ejemplo, la cadera es una articulación en la cual existe una esfera que está dentro de un cótilo y eso la vuelve muy estable. El hombro, por el contrario, tiene una esfera, que es el extremo proximal de este hueso que se llama húmero, y que se enfrenta a un hueso que es plano, a un plato. Entonces, fácilmente esa esfera puede salirse del plato porque la esfera no le está conteniendo, no se está conteniendo.
Eso hace que sea una articulación fácil de luxar y depende mucho de los ligamentos y de los músculos que están alrededor para mantenerse estable. Y hay algo interesante respecto a las luxaciones de hombro en los diferentes deportes, y es que cuando un hombro se luxa tiene altísimas posibilidades de seguirse luxando. A eso le llamamos nosotros inestabilidad, en este caso inestabilidad de hombro. Y por eso es que este tema es muy atractivo, porque si nosotros hablamos de luxaciones en general, probablemente la del hombro es una de las que vemos con más frecuencia en todos los deportes, y de la que casi siempre el paciente termina requiriendo una cirugía para poder estabilizar su articulación. Correcto. Aquí me surgen unas preguntas a mí, Byron. ¿Qué personas son más susceptibles a tener este tipo de lesiones? Las luxaciones se presentan generalmente en pacientes jóvenes, básicamente por la elasticidad de sus tejidos. Un paciente cuando está bordeando los 14 hasta los 22 años, tiene sus articulaciones un poquito más de elasticidad. Entonces eso hace también que el juego de la articulación sea mayor y sea más fácil que la articulación se despegue, ¿no? Que los dos huesitos se despeguen. Mientras que si va pasando ya los años y llega quizá nuestra leva, pues ya esa posibilidad de luxación disminuye un poco. No es que desaparece, pero disminuye un poco. Y de igual manera la posibilidad de una recidiva. Si yo me luxo el hombro alrededor de los 17, 19 años, el chance de que mi hombro se siga luxando bordea el 90%. Si en cambio me luxo el hombro a mi edad, a los 43 años, entonces pues esa posibilidad decae mucho y alrededor del 50% de los pacientes se seguirán luxando. El resto se estabilizarán por sí solos. Y en estos casos de pacientes que ya hayan tenido estas luxaciones o que hayan tenido algún tipo de cirugía, algún tipo de intervención en el hombro, ¿es recomendable que sigan haciendo estas artes marciales o tú dirías que es mejor que paren? Cuando nosotros reparamos una articulación por una inestabilidad, la intención es devolverle al paciente su vida normal. Es decir, si un paciente hace artes marciales y por mala suerte en esa actividad se luxó y se generó una inestabilidad, la intención de la cirugía es devolverle a su vida normal y que pueda volver a competir y hacer su actividad. Lógicamente, siempre le explicamos al paciente que no es que queda invencible, no devolvemos un Superman. Devolvemos un paciente que está en condiciones adecuadas para seguir practicando su deporte y que tendrá que seguir haciendo fortalecimiento muscular, propiocepción y algunas cosas más, y practicar una buena técnica deportiva para no tener más lesiones. Correcto. Daniel, una pregunta. En relación a esto, hacíamos hace un rato la referencia de la película Karate Kid y toda la cosa. Me acuerdo yo claramente cuando le golpean a Daniel San la rodilla y curado y a pelear. ¿Has visto tú alguna vez eso en alguna cosa de Tang Soo Do? ¿Alguna lesión que ese momento, no sé, se luxó el hombro, se lo colocaron en su sitio y a seguir peleando? ¿Se puede dar? No tan dramático. He visto en examinaciones donde uno se esfuerza tanto, supera sus límites físicos, ¿no? Y ya llega un momento que a lo mejor está lesionado, pero a pesar del dolor continúa, sigue con la práctica o dentro del evento o examinación. En un caso, un maestro se le, colocó o se luxó la rodilla, ¿no? Entonces el médico lo miró y estaba bien para continuar, ¿no? Pero de esos casos de cine, no, nunca he presenciado eso. Claro. Daniel, ¿y en tu experiencia has visto pacientes que hayan tenido este tipo de lesiones, o sea, de tus alumnos que hayan tenido este tipo de luxaciones de hombro y que luego vuelvan y que sigan bien? No, de hecho, la mayoría de mis alumnos son niños o adolescentes, pero no tengo ningún alumno en este caso con heridas o lesiones de los hombros. Yo creo que es importante la prevención y la actividad que ejercemos, los ejercicios que realizamos, yo creo que son de gran ayuda para fortalecer la estructura muscular y de ese modo evitar lesiones.
Un buen calentamiento. Claro. Bueno, yo creo que eso nos lleva a lo que hemos conversado ya en algunos programas, en algunas cosas. Todo ejercicio bien realizado con la guía adecuada termina siendo protección y no lesión, o sea, al contrario. Ahora, yo he visto casos de gente que se luxa el hombro. Jálamelo, dame una pared que le pego uno con el hombro, le pego a la pared y esto vuelve a su sitio. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué tan bueno es? Bueno, lo que pasa es que ya hay gente que tiene muchas luxaciones, entonces aprenden a reducírselo porque es tremendamente doloroso el momento en que se luxan. Y la verdad es que cuando está relajada la musculatura y no ha pasado mucho tiempo el hombro luxado es un poquito más fácil que entre. Hay un video buenísimo de un partido en el que James Rodríguez de la selección Colombia está jugando fútbol, se le luxa el hombro, sale de la cancha, el entrenador le jala el brazo y vuelve a jugar. Entonces eso sí pasa porque el rato que la articulación vuelve a su lugar el dolor desaparece. Sin embargo, el hacer una reducción de cualquier articulación sin saber bien la técnica puede traer lesiones. Entonces yo lo pongo en su lugar queriendo hacer un bien a la persona que está sufriendo, pero si no sé realmente la técnica puede infligir un daño a un nervio, un daño a una arteria, una fractura, y más bien complicarle el problema en vez de ayudarle. Entonces, en general, la idea que uno tiene que tener es que si un paciente llega con una articulación deformada, una luxación, una fractura, lo que hay que hacer es inmovilizarlo, que no se mueva esa articulación para que no tenga mucho dolor y llevarlo a un sitio en donde pueda recibir atención médica. No lo haga en su casa. No lo haga en su casa. No lo haga en su casa. Somos profesionales, no repita esto en casa. En relación a lo que conversábamos y lo que Daniel nos decía acerca de la musculatura alrededor del hombro, ¿qué tan estabilizadora del hombro termina siendo una buena musculatura? Los pacientes que tienen una adecuada musculatura alrededor del hombro les ayuda muchísimo para que no tengan problemas. Generalmente en las pacientes mujeres que tienen poquita musculatura alrededor del hombro suelen tener mucho dolor. Entonces no llegan a luxarse, pero empiezan a presentar dolor cuando alzan una jarra, cuando se ponen una maleta, cuando se ponen la cartera, y eso en cierto modo es una microinestabilidad, es decir, no llega el hombro a luxarse, pero hace episodios de microsubluxación que generan dolor. Entonces, definitivamente, respondiendo a tu pregunta, el tener una buena musculatura alrededor del hombro sí lo estabiliza. Y eso ocurre en la mayoría de articulaciones. Correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, tenemos que ir a un nuevo corte. Recuerden que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Soldan Corp, representantes exclusivos de CONMED en Ecuador. ¿Lo dije bien ahora? Ahora sí. Perfecto. Listo, los esperamos para el siguiente bloque. ¿A qué me dedico? A la enseñanza de artes marciales. Sí, pero ¿qué significa eso? Me dedico a enseñar a los niños, jóvenes y adultos que hay que tener confianza y seguridad en sus propias habilidades. ¿Defensa personal? Sí, pero ¿para qué sirve saber defenderse? Me llena de satisfacción y alegría cuando una madre me cuenta que su hijo no se dejó ser víctima de bullying, o que su hijo o hija ha demostrado un cambio positivo en su carácter y en su desarrollo y rendimiento escolar. Estos son los mejores ejemplos de las enseñanzas que nos dejan las artes marciales. La concentración, dedicación y perseverancia para seguir un camino, el camino del guerrero. La
pasión convertida en un estilo de vida que sirve para mejorar la vida y el futuro de mis alumnos, mi mayor tesoro. Amigos, bienvenidos a este tercer y lastimosamente último bloque del programa. Digo lastimosamente porque realmente es un tema que es muy interesante y yo creo que da para conversar muchísimo. Le hemos pedido a Byron y a Daniel que nos muestren más o menos cómo sería una llave en Tang Soo Do como defensa personal. Entonces, quiero que tomen en cuenta una cosa, y es que quien maneja el Tang Soo Do es Daniel, y Byron va a ser como que él fuera un asaltante. Entonces ahí quiero hacerles que caigan en cuenta de eso para que vean una cosa que ya la vamos a comentar luego. Si nos ayudan con la llave, les agradezco. Muy bien. Es importante reconocer que Tang Soo Do es un arte marcial a base de formas, técnicas, golpes, patadas, pero también tiene una parte muy relevante, muy importante, muy práctico, que es el Ho Shin Sul. Ho Shin Sul en coreano significa defensa personal. Entonces, justamente como habías comentado, es la parte de defensa personal que vamos a demostrar ahora con una llave. Listo. Entonces, una llave, una técnica que podríamos hacer aquí es el asaltante me agarra, yo con un movimiento para distraer, golpear, hago una llave para primero hacerle perder el equilibrio, pero también atacando las articulaciones, ¿no? Aquí en este caso el codo. Muy bien. El codo y el hombro, porque Sí. el hombro se viene hacia adelante. Y eso es justamente lo que quería hacerles caer en cuenta. Si la persona que sabe Tang Soo Do está haciendo eso, al que se le puede luxar el hombro es al asaltante. No es al que hizo Tang Soo Do. Entonces eso es interesante porque, claro, es a la larga protección para mí, ¿no? Es protección. Sí, sí, definitivamente. O sea, las artes marciales van dirigidas a eso, ¿no? A tener una filosofía y además que te sirve en un momento dado de defensa personal. Y lógicamente tú la vas a activar si es que te sientes agredido. Es decir, no dentro de la práctica deportiva infliges lesión a otra persona, sino si estás en una situación de riesgo, pues tendrás que infligir una lesión a quien te está atacando, ¿no? De acuerdo. Daniel, una pregunta. Sé que tiene mucho que ver esto también con el tema de controlarme, de controlar la forma de ser y todo. Cuéntame un poco cómo es esta parte de la filosofía. Claro, la filosofía de Tang Soo Do es un estilo de vida. Hay 3 principios o 3 propósitos, ¿no? La defensa personal, como habíamos comentado. Me siento amenazado o en peligro, yo tengo el derecho de defenderme, ¿no? de proteger y de cuidar mi vida. Otro componente muy importante es la salud, ¿no? Ejercicio físico, actividad, es una actividad antiestrés, ¿no? Se elimina de esa forma las toxinas, el estrés diario a través de esta actividad. Y el tercer, y creo que más importante, es ser mejor persona. A través de la práctica de las artes marciales, como habías comentado, ese compañero que era violento, que tenía problemas, uno se da cuenta que hay mucho que trabajar para ser mejor persona, ¿no? Tratar a los demás con respeto, pero eso empieza con uno mismo. Y yo creo que es uno de los logros más importantes a través del Tang Soo Do. Byron, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación darías, bueno, no solo en este tipo de artes marciales, sino en cualquier deporte, para evitar este tipo de lujaciones? Es decir, ¿qué es importante? El calentamiento, el enfriamiento, hacer musculación. Me refiero, ¿qué recomendaciones darías? Yo creo que en todos los deportes siempre tiene que haber un acondicionamiento previo. Si el día de mañana vas a montar bicicleta, tienes que tener la característica de tu bicicleta, la altura del sillón, qué músculos debes fortalecer, porque si no te duelen las rodillas, en fin, todo deporte tiene un acondicionamiento y las artes marciales probablemente también.
Dentro de eso está que en lo que tú trabajas, no solamente es el tema de catas y golpes y llaves, sino que también trabajas musculación, estiramientos, que todo eso hace que tus articulaciones y tu organismo esté preparado para el desarrollo de esa actividad física. Entonces, siempre hay que hacerlo en un sitio donde la gente que te enseña sea profesional. Y se tome un tiempo, muchas veces el apuro de voy a llegar al gimnasio, voy a llegar a hacer artes marciales, ya, la acción. En realidad nos olvidamos de calentar, de estirar, y muchas veces con eso podemos ayudar a evitar estas lesiones, ¿no? Sí, claramente que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con las preguntas que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales. La primera que tengo es Alejandra Contreras. Ella nos pregunta, ¿cuánto tarda la recuperación de una luxación del hombro y cuánto debería parar yo de hacer un deporte como en este caso pues el Tang Soo Do? Si en algún momento uno se luxa el hombro, luego de la reducción se espera alrededor de 3 semanas. ¿Por qué ese número? Ese número es medio mágico, porque es que ese tiempo es el que se demora el organismo en autorreparar los tejidos que están alrededor de la articulación. Entonces, normalmente esas 3 semanas uno deja el hombro en reposo y luego retomas, no actividad directamente, sino primero fisioterapia para lograr estabilizarlo con musculatura de ese hombro y luego sí tu deporte. Puede variar un poco porque hay pacientes que llegan ya después de su 10ª luxación. Esta vez la 10ª vez que me luxé. Entonces realmente ese paciente le puedes inmovilizar un poco menos de tiempo porque ya tu objetivo no es el mismo. Sabes que ese paciente ya no tiene una solución de quedarse quieto y fisioterapia, sino que es un paciente que tiene que operarse porque si no su hombro va a seguirse luxando. Entonces a ese paciente se le podría poner en actividad un poco más rápido porque digamos ya está perdido, ya no hay nada que hacer, hay que operarlo. Pero si es la primera vez, 3 semanas. Ya. Para complementar un poco esto, yo quiero complementar esto un poco porque ya vimos que el Tang Soo Do es un deporte bastante seguro en relación con esto. Pero hay una cosa que le pasa, yo creo que a todos los deportistas. Y Joana nos lo confirmará ella, que hace bastante deporte y corre mucho. Y es que todo deportista tiene pánico de lesionarse. No por la lesión, sino porque después me va a tocar dejar de entrenar un tiempo. Sí. Entonces, en la mayoría de deportes, tú intentas decir, ok, me lesioné el hombro, no afecto al hombro, pero puedo seguir haciendo esto o esto o esto. En el Tang Soo Do, si te llega a ti uno de tus alumnos sí, que tuvo una luxación porque se cayó de la bicicleta, por poner un ejemplo, ¿cómo tú manejas eso durante este tiempo de que decía Byron de recuperación de 3 semanas? En el Tang Soo Do hay muchos movimientos circulares, bloqueos, técnicas, llaves, como hemos mostrado hace un momento. Pero en casos de lesiones o de casos previos, yo creo que es importante poder modificar, trabajar a lo mejor otras zonas, trabajar más piernas, es modificar y atacar o trabajar otras zonas del cuerpo. Y de esa manera puedes dejar en reposo la herida o el lado que está con algún problema. O sea, hay opciones. Sí, totalmente, claro. Yeah. Bueno, otra pregunta que hemos respondido ya un poco de Alfredo Cárdenas, de si existe la posibilidad que me vuelva a luxar. Yo aquí le complementaría, después de una cirugía, que ahora justamente han mencionado que después de que haya mucha repetición de esto, habría que operar. ¿Se puede volver a usar después de la cirugía? ¿Hay alta posibilidad? Sí, bueno, la posibilidad de volverse a luxar después de una cirugía depende de algunos factores y el principal es la elección de la técnica de tratamiento. Entonces, pues ya enfocándonos a eso, lo ideal es que te vea una persona que sea especialista en hombro, porque las ramas de la traumatología se han desarrollado tan vertiginosamente como muchas otras de la medicina, que hace que los médicos nos dediquemos a una parte en particular, ya que el conocimiento es tan vasto que no alcanzas a saber todo de todo, sino de una sola cosa. Entonces, la elección de la técnica que voy a utilizar para reparar ese hombro va a darme la posibilidad mayor o menor de luxaciones. Entonces, hay pacientes que con una cirugía sencilla van a tener una alta posibilidad de satisfacción y de nunca volverse a lesionar, y hay pacientes que con esa misma técnica no les funcionaría y hay que escoger otra.
Entonces, por eso es que el criterio de un profesional es lo más acertado a la hora de tomar una decisión de operar, ¿no? Correcto. Hay otra pregunta por acá, Karina Defas. Ella nos pregunta, ¿cómo puede evitarse que un deportista tenga una luxación de hombro? Creo que algo conversamos ya al respecto. Y pregunta si hay síntomas previos que anuncien que se puede dar una luxación de hombro. Es decir, se me va a luxar, ya mismito. Sí, hay una sensación que se llama aprensión. Los pacientes que tienen poca musculatura en el hombro o que son muy, muy elásticos a veces tienen sensación de aprensión. Eso quiere decir que cuando ponen el brazo en determinada posición sienten una incomodidad de que se les va a salir. Entonces, a eso le llamamos nosotros aprensión. Ese es un paso previo, digamos, a que un paciente se termine luxando. Ese es un grupo de pacientes. Pero también la gran mayoría de pacientes que se luxan el hombro son traumáticos. Es decir, viven felices, nunca tienen nada, se caen y plum, se les salió el hombro. Esa es la gran mayoría. ¿Sí? Correcto. Y por último, Gustavo Guamán, que nos pregunta también esto de si se puede acomodar el hombro después de una luxación y si es que ustedes recomiendan hacerlo. Lo que habíamos conversado previamente es, sí hay muchas personas que vienen ya reducidas. Se luxaron en la cancha de fútbol, vino el amigo y le dijo, no, mira, mejor en caliente, plum, y le ponen en su lugar. No es lo más adecuado. Lo más adecuado es que si yo estoy cerca y tengo acceso a un servicio médico, debo inmovilizar esa articulación y llevarle a que la persona que sabe lo haga y le ponga en su sitio, porque por ese bien hacer podríamos ocasionar más daño y probablemente complicarle a esa persona y quizá tenga una resolución más difícil por ese hecho de haberle jalado el brazo, ¿no? Correcto. Bueno, creo que vamos llegando ya al final. Quiero a todos recomendarles, entren a las redes sociales de Daniel, investiguen acerca del Tang Soo Do, realmente es muy interesante, es un arte marcial que puede ayudarles a dar mucha protección, que les puede ayudar mucho con el tema deportivo y creo que la verdad es totalmente válido. Así que, Daniel, agradecerte mucho por estar aquí, por habernos enseñado un poquito más al respecto. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también al doctor Byron Torres, especialista en hombro y codo del Centro de Especialidades Ortopédicas. Byron. Muchísimas gracias Fidel, gracias Joana, Daniel, qué gusto haber compartido este programa con todos y pues mi recomendación es que si tienen algún problema en el hombro busquen un especialista. En el Centro de Especialidades Ortopédicas nos dedicamos cada uno de los traumatólogos a un área específica de especialidad, eso es lo importante del grupo, así que pues si en algún momento nos necesitan estamos a las órdenes y qué bueno haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Byron. Gracias, Joana, también por una sesión más en la cual hemos conversado acerca de nuevos temas y seguiremos haciéndolo como siempre, domingo a domingo a las 19 horas. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Byron, Daniel, muy interesante, la verdad que me ha quedado eso de ir a practicar, a ver qué tal, y no se olviden de seguirnos todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias. Recuerden, amigos, Health News by SEO a través de YouTube todos los domingos a las 19 horas. Amigos, gracias por acompañarnos domingo a domingo a las 19 horas en Health News by SEO. Este domingo que se acerca tenemos un programa muy interesante acerca de prótesis de cadera. Para eso traeremos a nuestro especialista en cirugía de cadera, el doctor Carlos Navarrete, y al sociólogo Carlos Flores, quien es paciente del Centro de Especialidades Ortopédicas. Los espero este próximo domingo a las 19 horas en nuestro canal de YouTube, Health News by SEO.